un privilegio que podamos estar reunidos en este lugar. Es que vamos a empezar con la escritura. Sé que oramos mucho y yo creo que una oración nunca está por demás. La enorme responsabilidad que tenemos cuando abrimos la escritura, al menos esto es lo que estoy convencido, es que abrir la Biblia conlleva una responsabilidad y poder acercarnos de la mejor manera a ella, reconociendo nuestras limitaciones humanas, que somos mortales, que no lo sabemos absolutamente todo, pero lo que Dios nos ha querido dejar en su palabra, dice la Escritura, que es para nosotros y para nuestros hijos, ¿ok? Y en este principio vamos a orar y vamos a ir al texto para poder ir y aprender juntos. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Acompáñame a orar. Señor, estamos esta tarde una vez más abriendo tu santa palabra, la Escritura, la Biblia. Sé que se puede opinar tanto de ella, pero el Señor Jesús con toda claridad dijo que no pasaría ni la partícula más pequeña del alfabeto griego sin que nada de ella se cumpliera. Y Él apostó con toda claridad que el cielo y la tierra pasarían, pero tu palabra jamás pasaría. Y en esta verdad que no va a cambiar jamás, queremos acercarnos a ella pidiéndote, Espíritu Santo, tu dirección, que nos guíes, que nos hables y que nos sigas transformando a la imagen de Jesús. Te lo pedimos en su nombre y todos decimos amén. La psicología en los últimos tiempos ha acuñado algunos conceptos y los ha reducido a ciertas frases más cortas para poderlas entender. ¿Has oído el concepto TOC? No es toc-toc, el famoso TOC. ¿Sí saben lo que es el TOC? Bueno, yo os voy a decir, el trastorno obsesivo compulsivo. Eso se acuña en algunos términos. ¿Alguien tiene TOC? Hay 1, 2, 3. Vamos a ver por ustedes. El trastorno obsesivo compulsivo es aquel que tiene trastorno obsesivo compulsivo. ¿Quedó claro? Es decir, que hay una repetición de algunas conductas que son repetidas y repetidas y repetidas. Cierra la casa 1, 2, 3, 4, 5 veces y luego se levanta y va a asegurarse si está cerrada una vez más. Se vuelve a acostar y en la madrugada se levanta y piensa que está abierta y vuelve a ver si está cerrada. Y así hay muchas conductas que le llaman los psicólogos el famoso TOC. Pero hay otro trastorno que se llama el TEI. No, ese es TEI. El TEI. Trastorno explosivo intermitente. Trastorno explosivo intermitente. Es decir, ese trastorno es conductas impulsivas, agresivas y violentas o arrebatos de agresividad verbal. Y lo podemos ver en las grandes ciudades cuando hay problemas de tránsito, ¿verdad? Y vemos a conductores gritando, peleándose e insultándose. Y sobre todo en las horas más cargadas de tráfico, las llamadas horas pico. Y resulta que el que se estaba peleando era el pastor de Río de Gracia. ¿Has experimentado alguna vez el trastorno explosivo intermitente? ¿Sí? ¿Eso lastima a la gente? Sí, ¿verdad? Se ocupa una cierta dosis de TEI, de trastorno explosivo intermitente de vez en cuando. ¿Seguros? Sí, se ocupa. Bueno, ya no voy a preguntar tanto. Me dice, es que preguntas mucho en la prédica, mejor da el mensaje. Voy a tratar de explicarlo. ¿Okay? Bueno, todos en algún momento hemos tenido lo que comúnmente llamamos arrebatos de ira. Puede ser justificada o injustificada. Pero la pregunta en el texto, ¿Dios padecerá de TEI, de trastorno explosivo intermitente? ¿Sí o no? Él es Dios, ¿verdad? Él es el eterno, soberano, controlado, y Él jamás se enoja. Bueno, les tengo alguna noticia. Ir a la carta a los romanos es un reto único.
¿Por qué la carta a los romanos es única? Es como dicen el pico del monte Everest. Aunque no fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo, está después de los 4 evangelios y del libro de los Hechos. Inmediatamente en el Nuevo Testamento sigue la carta a los romanos. Y los teólogos y quien armó la Biblia la puso de una manera intencional, porque va a explicar lo más fundamental. No solamente que los romanos, sino las siguientes generaciones pudiéramos entender el mensaje del Evangelio. Es vital que podamos comprender este mensaje para que podamos no solamente entenderlo, sino compartirlo de manera correcta. Si tú estás con nosotros y nos estás acompañando cada 8 días, tenemos una dinámica de poder expresar a través de hojitas lo que estoy tratando de compartir. Entonces vimos que es una carta dirigida a los romanos, que valga la redundancia, vivían en Roma del primer siglo, bajo un imperio, era la potencia mundial de la época, y el apóstol Pablo, que había sido un perseguidor de los cristianos, ahora es llamado a predicar las buenas noticias, porque evangelio significa buena, logos, anuncio, el buen anuncio. Pero ¿de qué se trata el evangelio? ¿De solamente buenas noticias? ¿Te gustan las buenas noticias? A mí sí. Y siempre decimos, te tengo 2 noticias. ¿Cuál quieres? ¿La buena o la mala? Y siempre decimos, híjole, ¿cuál será mejor? Primero la mala, ¿no? Para ver si la buena compensa un poco la mala. Pero para que haya buenas noticias, debería haber malas noticias. Y el evangelio, como hemos dicho, más de que un plan se trata de una persona, y esa persona es Jesucristo. La figura más prominente de la historia, sea hombre como tú lo quieras llamar, maestro, filósofo, o como él dijo, yo soy Dios. Lo hemos entendido así, ¿verdad? Y aquí está una serie de personas, algunos de nosotros, que creemos que Jesús es Dios. Que la historia nos habla de Jesús. Que toda la Biblia apunta a una sola dirección. Es como una brújula, lo he repetido algunas veces, y como a veces no tengo tantas ilustraciones, tengo que repetir las mismas. Pero las brújulas siempre apuntan a una sola dirección. Al norte, a menos, como digo, que sea ya muy viejo mi chiste, el de Jack Sparrow, que esa siempre apuntaba para todos lados. Pero una buena brújula siempre va a apuntar hacia el norte. Y la Biblia apunta a una sola persona. Y esa persona es Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, si Pablo va a anunciar el Evangelio, lo tiene que hacer de la misma manera en que él aprendió el Evangelio. ¿Ok? Y vamos ahora, en esta entrega, el inicio del Evangelio. Vimos al remitente, ¿se acuerdan? Y luego Pablo dijo anteriormente, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dijo, yo no me avergüenzo. Algunos se avergonzarán porque conocer a Jesús a veces parece ridículo, fuera de moda, fuera de tiempo, religioso. Pero Pablo dijo, yo no me avergüenzo de el Evangelio, que se trata de un carpintero palestino del primer siglo que tuvo grandes enseñanzas, pero murió clavado en una cruz, semidesnudo y avergonzado, y por si fuera poco, abandonado por sus amigos. No podía caber en el pensamiento de un romano del primer siglo que estaban acostumbrados a los césares, al poderío, al control y a poder invadir y conquistar. Presentarte a un rey de esta manera es como si de la persona más humilde ahorita fuera el presidente de los Estados Unidos, que es la potencia. Alguien de Harlem, alguien insignificante, pero sabemos que no lo es, ¿verdad? El señor Trump tiene mucha lana. Pero era controversial, no era paradójico. ¿Cómo vienes tú, Pablo, a predicarnos a un carpintero que su madre tiene mala reputación? Porque la tenía de alguna manera, como entendemos la Escritura. Y Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y dijo 4 cosas que vimos la semana pasada. ¿Por qué? El Evangelio es poder de Dios. Es salvación de Dios, es incluyente y es la justicia de Dios. Dijo estas 4 cosas que es como la tesis de lo que voy a explicar, pero vamos al inicio del Evangelio. ¿Cómo inicia el Evangelio? Esto es lo que a veces es complicado predicar. Y hay gente que nos está visitando y digo, si vas a hablar de esto, pues ¿para qué vine? Lo digo por los muchachos, pero déjenme explicarles por qué Pablo va a poner esto
en su texto. Vamos a la escritura, por favor, y veamos cómo Pablo va a empezar el inicio del Evangelio. Versículo número 18. Leo al texto. Aunque son varios textos, hoy solamente me voy a concentrar en uno solo. Y luego vamos a continuar la siguiente semana con la entrega de esta misma sección que quiero compartir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible, de aves, de animales que caminan en cuatro patas, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo inicia Pablo el Evangelio? ¿Ya ven que sí tiene TEI? ¿Será que Dios tiene trastornos explosivos de ira? ¿Por qué Pablo va a iniciar el buen mensaje hablándonos de la ira de Dios? Y esto ha conmocionado las audiencias de muchas generaciones. Porque cuando vemos el Antiguo Testamento, a veces se nos presenta un Dios como violento, guerrero, que consume ciudades enteras, que manda a veces exterminar a todos, incluyendo niños. Dices, no me traigas ese buen mensaje. Yo quiero oír cosas buenas y bonitas y baratas. Pero Pablo va a iniciar el mensaje del Evangelio y en este texto me voy a detener. Porque si tú y yo llegamos a comprender el mensaje y lo que Pablo y la Biblia nos está queriendo comunicar, tendríamos que hacer un alto y una reflexión. ¿Están de acuerdo? Porque así, no lo estoy inventando yo, ¿verdad? Que si leemos al texto nuevamente, versículo 18, la razón, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Número 1, 3 puntos rápidamente porque hay algo especial que quiero compartir con ustedes esta mañana. La ira de Dios es contra el hombre. Ah, caray, pues yo qué le hice a Dios. Dirás tú, ¿verdad? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Está hablando en el sentido genérico de hombre y mujer, porque si va contra los hombres, pues dijeran las mujeres, sí, ¿verdad? Los hombres sí se portan mal, nosotros no. Está hablando en el sentido genérico, hombre y mujer. ¿Qué es la palabra ira en la Biblia? No es el TEI, el trastorno explosivo intermitente, como si Dios estuviera tranquilito, pero un día se levantó de malas. Hoy se asomó al mundo y ¿cómo vio al mundo? No lo vio bien y dijo, ahora sí ya me cansaron. Yo ya no aguanto más estos seres humanos. Y ahora sí está dispuesto Dios en su enojo a castigar a todos porque ya le colmamos, como decía mi mamá, ya me colmaron la paciencia. ¿Algunas te dijeron eso en tu casa? ¿Ya me tienes? Me tienes hasta el copete. Ya. Esta es la última. Miren qué bonito. Yo sé que no nada más a mí me lo dijeron. Yo sé que mi mamá no está aquí y por eso puedo decir cosas. Y saben que yo tengo que repetir mucho de mi infancia, de mi niñez, porque como fui muy sufrido. Pero a veces mi mamá en cierto momento la paciencia se acabó con nosotros. Y le dio un trastorno explosivo de ira.
Y cuando mi mamá de 1,53, ese pedacito de mujer entraba en modo TEI, cuidado. Cuidado. Tenías que tener mucho cuidado. Ahí están mis hermanos, mucho cuidado. ¿Será Dios así? ¿Será Dios que a veces ya me cansaron? Ya me tienen hasta aquí, ahora sí ahí les va un tsunami. No entiendo. Ahora sí, les quemo sus casas de Hollywood. Un terremotillo, porque ya me tienen. Esta incomprensión de la ira de Dios nos confunde. Pero Pablo quiso iniciar el evangelio con la ira de Dios. Y no es como los 7 capitales de los tapatíos. ¿Sí me entienden cuáles son los 7 pecados de los tapatíos? Ira, edad, bien mucho. Esas son palabras de los quién. Ira, hey, edad, bien mucho. Ocupo. Ahorita. Un buen. Esos son los 7 de los tapatíos. No es esa ira. ¿Qué es la ira de Dios? Y no quiero caer en la comicidad, pero si no entendemos la ira de Dios nos vamos a confundir. Porque pensamos que Dios tiene trastorno explosivo intermitente. Y no es así. La palabra ira en la Biblia es la expresión del castigo de la justa indignación de Dios hacia el pecado. Repito, ¿qué es eso, Saúl? ¿Qué nos estás queriendo decir? Es la expresión de castigo de la justa indignación de Dios hacia el pecado. En otras palabras, nosotros vivimos en un mundo de leyes, ¿o no? Todos vivimos en un mundo de leyes. ¿Tienes trabajo? ¿Hay leyes en tu trabajo? ¿En esta ciudad hay leyes? ¿En los deportes hay reglas y leyes? ¿Sí estamos de acuerdo que hay leyes? ¿Hay leyes naturales? Pues la Biblia dice que también hay leyes de carácter espiritual. Y que todos, tú y yo te tengo malas noticias. Todos nosotros en alguna manera hemos quebrantado las leyes espirituales de Dios. Porque la Biblia dice que pecado es infracción de la ley de Dios. Y la palabra ira es una indignación justa de Dios hacia el pecado. ¿Y quién es el que comete el pecado? Nosotros. Y yo podría dar toda una conferencia hoy y hacerte llegar a la conclusión que tú y yo somos pecadores. En un solo punto puedo decirte que tú y yo somos pecadores. Y te lo voy a demostrar. ¿Somos honestos esta mañana todos? Nadie te está viendo, es más, cierren los ojos. Nadie va a leer. ¿Cuántos han dicho una mentira alguna vez en su vida? ¿Los demás no? Pues ya dijeron su primer mentira, porque sí mintieron. Todos hemos dicho alguna mentira. Pero es una mentira buena, es piadosilla. ¿Alguna vez has envidiado algo? Sí, pero de la buena. ¿Se dan cuenta que a todas las cosas le ponemos y la adjetivamos con algo, pero no es tan malo, es un pecadillo? Porque Dios te da una conciencia reguladora para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y yo lo puedo ver que esto nos sale de manera natural. Nuestros hijos que amamos, nuestros bebés chiquitos, puchungos, son pecadores en potencia. Y algunos pues, nos elevamos a la N potencia cuando crecemos. Pero yo lo puedo ver. Yo lo sé que dentro de mí, decía Pablo, no está el hacer el bien, sino y lo vas a decir Pablo con mucha claridad. Entonces Dios, si es Dios justo, no puede permitir pasar por alto las transgresiones que hacemos a la ley de Dios. Es como si tú eres un buen conductor y te pasas el alto de Avenida Américas y Vallarta.
Y para tu mala suerte, que la suerte no existe, creo yo, está el de tránsito. Y te dice, oríllese a la orilla. Y le dice a usted o te dice, usted se acaba de pasar el alto. Estaba en naranja. No. Usted se pasó el alto. Tienes dos opciones. O te pones la del pueblo, o reconoces tu culpa y dices, sí, señor oficial, sí me pasé el alto. Pero perdónenme, por favor, porque yo nunca me había pasado un alto. ¿Eso te exime de la responsabilidad? Si es honesto, que sí hay agentes de tránsito honestos. Sí hay. ¿Qué te debe de hacer? Lo sentimos, señor. Usted acaba de infringir la ley de tránsito. Y no nos importa si usted jamás se ha pasado un alto, que lo dudo. Y te tiene que extender tu infracción. Y tienes que pagarla o no. Porque si no la pagas, se te van a acumular intereses sobre intereses hasta que tu deuda sea muy pesada. ¿Sabes que tú y yo hemos quebrantado la ley de Dios y ya lo dijimos? ¿Cuántos? Todos. Y si Dios va a ser Dios justo, tendrá que emitir el juicio y el castigo correspondiente. Pero no es porque se levantó de malas, es porque es lo correcto. ¿O no? ¿Te gustan las injusticias de la vida? Miren, yo no soy de muchas redes sociales, pero tengo que ver redes sociales. Ay, sí, ¿cómo te justifica el pastor? Pero veo para ver cómo está el mundo. No tengo redes sociales. No me vas a encontrar en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok, ni nada de eso. Pero me aparecen mensajes. Y escándalo tras escándalo, cada vez más cruentos. Veníamos platicando hoy. Hoy veníamos en el carro platicando de una muchachita de 17 años que fue y apuñaló a otra muchachita de 17 años porque ahora andaba con el que había sido su novio y las dos eran influencers. Y casi le corta el cuello a la chamaca. ¿Qué quiere decir influencer? Ayuden al viejito sesentón. ¿Qué es un influencer? Alguien que te influencia. Pero la ley en este país dice que un menor de edad no puede ser castigado como un adulto. Y al otro influencer que le dio unas patadas a una señora, le dieron 17 años. Esta niña, por ser menor de edad, solamente puede tener 5 años. Y la otra está en terapia intensiva e intubada porque se está muriendo, debatiendo entre la muerte. ¿Qué quieres que piensan los papás de la chica que está en terapia intensiva? ¿Qué es justo? ¿Qué quieren? ¿De veras queremos justicia? ¿De veras queremos justicia? Dios dice, voy a emitir mi justo juicio. Por eso Pablo empieza con la ira de Dios. Entonces, la relación entre justicia y la ira de Dios, vimos numeramente. Número 2, la ira divina no es la misma que la ira humana. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo explicamos. Lo voy a decir de la siguiente manera. Muchos piensan que la ira instintiva de Dios es como la manifestación de enojo descontrolado, que tiembla de rabia y de pasión, que Dios pierde el autocontrol y se comporta de manera violenta. Nosotros sí lo hacemos. Como lo hemos dicho, la ira de Dios no es más que la manifestación de la indignación basada en la injusticia. La ira de Dios, según la Biblia, no es otra cosa que otro lado del amor de Dios. ¿Y por qué? Porque Pablo va a desarrollar este punto. No podemos entender el amor de Dios sin entender la ira de Dios. No lo vas a poder entender la gracia sin entender la ira de Dios. No vas a entender el justo juicio de Dios para que Dios te declare justo. Es imposible. La justicia y la ira de Dios tiene que ir juntas, mis amigos, porque ¿qué juez sería aquel que no castiga el delito cuando es comprobado?
En este país estamos queriendo cambiar nuestro sistema judicial. ¿Por qué? ¿Porque es justo? Algunos dicen que está corrompido o no. Que la justicia es para los ricos. Que la justicia es para aquellos que tienen el poder económico, pero no es para los pobres. No es para el que no tiene el conecte. ¿Tú crees que Dios opera de esa manera? ¿Tú crees que este Dios que dice la Biblia que hemos cantado, que es santo, 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 perfecto, va a pasar por alto, se va a hacer de la vista gorda? ¿No pasó nada? No, el Dios de la Biblia no es así. Es un Dios perfectamente justo. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, la ira de Dios. Porque dimos que el Evangelio, regreso poquito atrás, son 4 cosas. Es poder de Dios, es salvación de Dios, es incluyente, y 4 es justicia de Dios. Y por eso Pablo conecta su justicia con su ira justa y santa. ¿Sí me explico? Pablo desarrolla su argumento. Si no entendemos que tú y yo hemos infringido su ley, su justicia no tiene sentido. Y jamás vamos a entender cuánto te ama. Porque lo dije la semana pasada, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Y quién dije? ¿Quién nos puede salvar de Dios? Dios mismo. Por eso el Evangelio se trata de una persona, de Jesús. Esto es el Evangelio. Dios vino en la persona de Jesús a cumplir con la justicia que tú y yo no podíamos. Por eso son grandes noticias. Entonces, a menos que comencemos con la idea de la ira de Dios, dijo un teólogo, contra el pecado no podemos comprender la compasión de Dios. No podemos entender el amor de Dios. No podemos comprender su justicia. Si no entendemos la ira de Dios contra el pecado, nuestra conversación sobre el amor de Dios es pura, mera vanidad sentimental. La ira de Dios es una expresión del odio de Dios al pecado. La ira humana normalmente es egocéntrica, vengativa e intenta dañar al otro. Número 2, no solamente la ira de Dios nos revela que Dios está con una ira justa contra el ser humano, sino que es la razón de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo comienza la explicación del Evangelio afirmando que la ira de Dios se revela desde el cielo, no puede ser revelada de aquí para allá. Te voy a decir por qué. Porque si Dios es justo, bueno y santo, tiene que venir una justicia que sea perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Porque la ley y la justicia humana es imperfecta, ¿sí o no? Hay 2 casos, ¿se nos aparece injusto o no? Que alguien que golpeó, que no estoy diciendo, y que por el hecho de ser hombre también se debe de castigar porque abusó de una mujer con su fuerza. Pero que alguien intente matar a una chica de 7 años y solamente reciba 5 años, yo no soy juez para decirlo y la verdad yo no emitiré un juicio. Pero las leyes están así. ¿Se parecen justas? Parece que no, ¿verdad? Por eso no puede venir la justicia de aquí para allá. Tiene que venir de un Dios santo y perfecto. ¿Hacia dónde? Por eso Pablo dice que se manifiesta desde el cielo. Desde el cielo, afirmando que la ira de Dios se revela desde el cielo. Es decir, su ira es santa, es perfecta, justa, no es una justicia humana. La predicación del apóstol Pablo en su carta está centrada en Dios, no en los hombres. Y a Pablo le urge la urgencia, número 2, la urgencia de la predicación. A Pablo le urge que los que están escuchando su carta entiendan el Evangelio con claridad. Y Pablo va a empezar con la ira justa de Dios. La urgencia de la predicación. Dice, porque ha sido revelada, es la palabra donde viene nuestra palabra Apocalipsis, apocaliptatei, es decir, revelada, es decir, lo que antes sabían algunos, ahora es de conocimiento general. Es un llamado de urgencia por las desastrosas consecuencias de ignorar a Dios. Pablo va a usar este concepto en su carta 10 veces. En el Nuevo Testamento, porque aquellos que decían que la ira de Dios solamente está en el Antiguo Testamento, déjame decirte que Pablo va a usar este concepto en su carta 10 veces. También él la nombra en sus cartas en Primera, Segunda de Corintios, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Hebreos, que no es de Pablo, podría ser, no estamos seguros.
Es un tema constante a lo largo del Nuevo Testamento. No solamente Pablo la destaca, sino también Santiago, el apóstol Pedro, Judas y Apocalipsis. Es un tema bíblico constante, mis amigos. La ira de Dios también fue predicada por muchos hombres que caminaron con Dios. El apóstol Pedro, Esteban, Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo. La han predicado grandes evangelistas como Calvino, Whitefield, Wesley y Jonathan Edwards. Ha sido un tema. Si queremos que el evangelio llegue a la gente y sea bíblica, debemos empezar, ¿sabes con qué? Con la ira de Dios. No, pues no, gracias, yo no regreso aquí. Aquí me están presentando un Dios que es bien castigador y enojón. Yo quiero un Dios de amor. Tranquilo. ¿Estás viendo cómo está México? Y tú no presentas, bueno, yo no, lo presenta la Biblia. Muchachos, están aquí mis amigos, mis chicos, los hijos de Paco. ¿Para qué nos trajo este hombre a predicar esto? Les voy a explicar algo que creo que su papá entendió con mucha claridad. Porque lo conocí por 2 años y tuve muchas pláticas con Paco sobre algunos temas porque él era entendido de la Escritura. Y tuvimos nuestras buenas pláticas. 3 actitudes principales ante la ira de Dios. Voy rápido. Los incrédulos la rechazan. Es decir, no, bueno, este Dios no me interesa, no me gusta. Este Dios no. Yo quiero un Dios como el tío Gamboín. Nadie me entendió. Solamente los sesentones saben quién era el tío Gamboín. O el tío Carmelo en Guadalajara. El tío Gamboín era un tío bonachón que salía en las teles y nos presentaba las caricaturas en los años 70. Y tenía bombón, un conejito y un changuito. Y todos estábamos contentos de ver al tío porque el tío Gamboín era muy bueno. Y preferimos un Dios como el tío Gamboín. Un Dios viejito, tranquilo, buena onda. Pero un Dios de ira no me gusta. Entonces, los incrédulos dicen, ¿qué Dios es este? Porque se parece a los dioses de la antigüedad, ¿verdad? Que había que sacrificarle muchas cosas, ¿para qué? Para aplacarle la ira, que no se nos moleste, porque si nos va a aventar una calamidad y no queremos. Los liberales evangélicos, de los cuales hay muchos en este siglo XXI, no aceptan la enseñanza del juicio de Dios y solo eligen enfocarse en el amor y la misericordia del Padre. No, esas son verdades, pero no tocan para nada. No, ese Dios no. Puro amor y pura misericordia. Y la última actitud proviene de muchos de nosotros, los evangélicos, que la aceptamos en teoría, pero en la práctica la negamos. Esta es la marca de las sectas, que resaltan una doctrina y excluyen la otra. Repito, una secta se vuelve cuando solamente destacas una de las doctrinas y las otras no las tocas. Número 3, vamos concluyendo. La ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia. Y aquí está la clave. Y aquí nos va a agarrar a nosotros en curva. Y aquí es donde todo va a empezar a tener sentido, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad a los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y quién es quien detiene la injusticia? ¿Dios? ¿El hombre? ¿Ya se dieron cuenta? Que nosotros somos que detenemos la verdad. Y dice 2 conceptos o 2 palabras clave para entender. Contra toda impiedad. ¿Cuál es el contraste de impiedad? Piedad. ¿Qué es la impiedad? Pues la ausencia de piedad. Voy a tratar de explicar la palabra que nos dice la Escritura, a ver si nos hace sentido. Impiedad, escúchame bien, es no dar respeto a Dios ni a sus mandamientos. Repito, impiedad es en el corazón, en la mente, en las emociones y en la voluntad del hombre, y es no darle respeto a Dios ni a sus mandamientos. Pregunta: ¿alguna vez te has caracterizado por ser impío?
es no respetar a Dios y a sus mandamientos. ¿Caemos en esa categoría todos? Mira, en este siglo XXI y en esta nueva forma de pensamiento de la gente, ¿sabes cuál de las cosmovisiones espirituales es la más atacada y la de la que más se burlan? ¿Del Islam? ¿De veras crees que se van a burlar del Islam? Del hinduismo. ¿Sabes, como decían en mi barrio, a quién agarran de sus puerquitos? A los cristianos. Hollywood, Netflix, las máximas cadenas de televisión en este siglo, ¿sabes de quién se burlan todos los días? De Jesucristo y de los cristianos. Ya basta, dije yo. ¿Por qué no se meten con Mahoma y con el Corán? ¿Por qué no van a hacer una marcha allá con ellos? Con pañuelos verdes. ¿Por qué no van? ¿Por qué si pueden rayar los edificios icónicos de la fe cristiana, aunque no seamos? ¿Sí o no? Catedrales, pintas, vidrios. Y siempre contra los cristianos. Me llama la atención, porque la Biblia lo dice, que así habría de ser. No estoy en contra de los movimientos en cierto sentido que están correctos. De los que van contra los principios de Dios, yo sí soy un hombre que está sumamente en contra. No porque es mi opinión, es por la opinión de Dios. Porque no respetan a Dios y no ignoramos a Dios. Pero, ¿sabes qué? Todos lo hacemos. ¿Es grave una falta de respeto? ¿Trae consecuencias una falta de respeto? Yo les digo de mi mamá, y ahí voy de nuevo, 1.53, perrita. Mi mamá es de un temperamento especial, muy bonito. Pero no podía ella tener otro temperamento, siempre lo entendí ahora ya que soy papá y que soy viejo. ¿Cómo no iba a ser así? Con 6 hijos, 4 hombres y 2 mujeres. Y esos 4, bárbaros. Bárbaros. Si Cristo no haya venido a nuestra vida, híjole, ya les he contado, ¿verdad?, nuestras aventuras. Un día le dije algo a mi mamá tonto, y la chaparrita estaba barriendo, y me mandó a hacer algo. No se me olvidó. Ya se los he contado, ¿eh? Pues ahí le da pues. Le dije una tontería, fea. Porque pues en San Andrés eso me enseñaron. Era de barrio. Y que le faltó al respeto con una palabrota. Y ahí va tu creídote a acercarse. En cuanto me acerqué, agarró la escoba y rájalas. Y como yo ya estaba grande, mi mamá chaparrita, en las espinillas. ¿Te has pegado alguna vez en la espinilla? No sabes si rascarte o... ¿Qué hago? Decían, me sobo, me rasco. Y me dijo, y la próxima es en el hocico. Es que lo usé como animal. ¿Sabes cuándo volví a decir una tontería a mi mamá? Dije, no, sí se anima. A otro de mis hermanos se la rompió en la espalda. Y le dijo, y ahora me la pagas. Sí, mamá. Le faltamos el respeto a Dios todos los días. Esta humanidad le falta el respeto a Dios. Y cuando Dios hace justicia, pues no que Dios es tan bueno. Cuando Dios ejerce la justicia justa, pues a mí este Dios no me gusta. Todos hemos cometido impiedad. Y yo soy el primero. Yo me burlaba del cristianismo. Yo era un burlador del cristianismo. Me burlaba de estos, porque el evangelio primero llegó por aquellos. Decía, qué bárbaros, qué débiles de mente, de plano. Váyanse a reventar. Rock en español es lo de moda y andan con su Biblia. Yo decía, pues, hipócritas. Y luego llegaba otro con una corbata.
Hombre, este más hipócrita que yo. Pero algo que me daba coraje es que siempre llegaba. ¿No quieres aprender la Biblia? Quiero aprender cómo cachetearte, decía yo por dentro de mí. Y ahora te pongo el fútbol y me compro 3 caguamas para que se te quite. Y ahí andaba con su Biblia. Pero, oh bendito joven que Dios trajo a mi vida para decirme el Evangelio. ¿Somos impíos? ¿Le hemos faltado el respeto a Dios? ¿Hemos quebrantado sus mandamientos? Me da mucho gusto. Que lo entendamos. Por último, no somos pecadores porque pecamos. ¿Verdad que no? Pecamos porque somos pecadores. Repito, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, eso dice la Biblia. Entonces, contra toda impiedad e injusticia. Y la palabra injusticia es no apegarse a las leyes de Dios, a sus órdenes. Y esto regularmente, la injusticia no es contra Dios. ¿Sabes contra quién es? Contra tu prójimo. La impiedad es contra Dios. La injusticia es contra mi prójimo. Y mejor no hablemos de injusticia. Porque mis hijos se han atrevido a decirme a mí, papá, no eres justo. ¿Te gusta que te digan eso tus querubincines? Qué injusto eres, papá. Y luego uno dice, ¿de veras soy injusto? Y puede que sí seas injusto. ¿Sí o no? No, yo a todos mis hijos los quiero por igual. Decía mi papá era bueno en su filosofía. Mis hijos son como los dedos de la mano. Estoy hablando, a ver si no habla mi papá. Estoy exagerando. Pero sí era bueno para hablar, Decía, si le pego a uno, me duele igual que los demás. Pero yo me tengo la ligera sospecha que los papás a veces tienen a sus consentidos. Ya están peleando los hermanos. A ver, ¿quién era el consentido de mi mamá? De mi papá. Y luego te dicen, no, es injusto, a él siempre le das todo. No, yo a todos los quiero por igual. A igualitos, porque todos son de mi misma mano. Y a uno, ¿me das a paz? Sí, como no, ¿cuánto ocupa, mijo? Y a la niña quieres, no, quédate, quieres, niña. ¿Siempre hay un chiqueado, un consentido? Sí, pobrecitos, vamos a orar por ellos. Sí, siempre hay un chiqueado en la casa. Y es bíblico. No se crea. Pero en la Biblia vemos que había gente que era más favorito que el otro. ¿Y eso es injusto o no? Sí. Uno trata de ser justo, pero uno tiene sus chiquis. Es que yo me entiendo mejor con él. Estoy chiqueado. Pero Dios no es injusto. Dios no tiene chiqueados ni favoritos. Él nos ama a todos sus hijos por igual. Termino. Esta acción de injusticia no nos permite ver al Dios justo. Es la acción de detener, dice que nosotros encasillamos la verdad de Dios. Que Dios mismo contra todo lo que Él es en un círculo de rebeldía personal. Y esa rebeldía personal de ser injustos es que la mayor injusticia la cometemos todos los días cuando nosotros creemos que somos la persona más importante de la tierra y que Dios nos debe favores. Que si tú quieres que yo crea en ti, tú tienes que bendecirme, tienes que darme. Porque entonces el evangelio cuando se diluye no se trata de Dios. ¿Sabes de quién se trata? De ti, de mí. Ven al evangelio. ¿Qué ocupas? ¿Estás sufriendo? Ven. ¿Te sientes mal? Ven. ¿Te falta dinero? Vente al evangelio. Sí puede pasar esas cosas, o puede que no. Pero lo primero es que debemos predicar es que la ira de Dios se revela contra toda injusticia y que tú te des cuenta que eres tan impío y tan injusto como todos los seres humanos. Según la Biblia, todo aquel que reconoce su injusticia y su impiedad, Dios va a hacer algo en su vida. Aquel que reconoce su condición,
Porque la Biblia no te dice que vayas a una religión, te dice que vayas a Jesús. Porque el Evangelio se trata de Jesús. Pero no puede tener sentido Jesús, su amor y su misericordia y su sacrificio, si no empezamos por lo principio. Lo primero, tú y yo somos impíos e injustos. Y la única manera de poder quitarnos de esta impiedad e injusticia es a través de alguien que no fue impío y que es completa y perfectamente justo. ¿Y sabes quién es? Es Jesucristo. Este Jesús que nos ha cautivado reconociendo quiénes somos. Porque entonces la Biblia dice que nos revela con claridad como un espejo y vemos cuán pecadores somos. Pero vemos quién es Jesús.